Y también podemos hablarlo a nivel de iglesia y podemos hablarlo a nivel de casa y mundo. Entonces, básicamente hay cosas que nos incumben a la familia, porque a veces cuando pensamos en cuanto a la familia nos centramos en cuanto a la atmósfera dentro de un hogar, pero lo que pasa afuera le incumbe mucho a tu casa, porque puede ser alcanzado por cosas de afuera. Entonces hay formas. ¿Será que entrar con cobardía a situaciones difíciles es buen aspecto? No, tiene que entrar uno con buen ánimo. En las guerras, así se habían guerra. Sí vamos a salir a la guerra, sí vamos a estar en la guerra, pero la diferencia es, Señor, ¿y tú vas a estar en la guerra? Sí, yo voy a estar en la guerra y yo les voy a dar victoria en la guerra. Eso es muy diferente. Mire, otra cosa uno puede hacer así, mire, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, ¿será que no pasa nada? Sí pasa. Así que no vale lo que dice la gente, da ojos que ven, corazón que no siente. No, que sí nos toca, dice usted, dice, nosotros tenemos que estar al tanto de la higuera, de la higuera. Y la higuera Israel es un reloj. Entonces eso nos hace ver nosotros el tiempo de nuestra redención, pero una actitud correcta, como nosotros debemos de estar. Entonces yo quiero tocar sobre las victorias de la casa. Y las victorias de la casa involucra a todos, involucra al núcleo familiar, y lo que nos va a infundir aliento. Mire pues, la Biblia dice en un texto, cuando habla que el pueblo no está en obediencia, y dice, yo les voy a infundir temor y terror, y correrán sin que los persigan. Pero en otro pasaje dice, yo les voy a infundir aliento. Y lo que nos infunde aliento es el Espíritu de Dios. Y si estamos nosotros con pilas cargadas, con un buen nivel de la llenura del Espíritu, vamos a poder vencer las situaciones que se avecinen o que nos hagan la guerra o las cosas que habrán de venir sobre esta tierra. Dice, para que usted tenga la cita, mire, Levíticos 26, 36 al 37, habla que Dios puede infundir desaliento, puede infundir cobardía a la gente. Aún dice, el sonido de una hoja puede hacer que la gente huya, y huirán y caerán a espada. Eso está diciendo en el antiguo pacto. Entonces, pero si Dios está con nosotros, es muy diferente. La diferencia es nuestra relación con Dios, casa con presencia, casa con el Señor. Entonces, vea con lo que voy a empezar, y esto usted lo va a poner a niveles graduales. Pero dice, Dios me protege. ¿Cuántos creen que Dios puede protegerte? Ahora, ¿podrá proteger tu casa? ¿Podrá protegerte a ti como casa, tú? Estamos diciendo en el Salmo 27, el Señor es mi luz. Entonces, quiere decir que tú eres una familia, eres un creyente que anda con luz. Y cuando hay luz, tu pie no va a tropezar. Entonces quiere decir que cuando hay luz, es una casa que tiene palabra de Dios, tiene promesas de Dios. Entonces, está diciendo, Señor es mi luz, pero también es mi salvación. Él me ha salvado, nos ha salvado, pero necesitamos que nos siga salvando en los tiempos que vivimos, que el Señor nos auxilie en el tiempo que vivimos. Entonces dice, el Señor es mi luz, es mi salvación. Entonces, ¿por qué habría yo de tener temor? Quiere decir que en los momentos de apertura, en los momentos en que se dan encrucijadas a nivel de familia, debe uno tener seguridad en Dios. Porque hay situaciones que nos alcanzan, pero tenemos nosotros que pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que no me achicopale. Porque en medio de la situación
cuando uno no está viendo de una manera rápida que las cosas se solucionen, puede que uno salga corriendo, puede que uno aún apostate de la fe. El Evangelio es un Evangelio que nos habla de las bondades, la misericordia de Dios, pero también dice que van a haber situaciones difíciles. Sin embargo, la diferencia es de que Dios está con nosotros. El Señor está contigo. Y qué bueno cuando hay personas con aliento en la casa. Oiga, personas con aliento. Es decir, si uno cae, ¿qué dice? El otro lo sostiene. Pero ¿y cuando no hay quien dé aliento en la casa? Mira, mi hijo, tranquilo, hay esperanza. Uno puede aconsejar, mira, hija, hay esperanza. Aunque quizás sea su esposa, no le dice hija, ¿verdad? Aunque a veces él le puede decir así. Pero qué importante, mira, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender y mantenernos no dándole lugar al temor. Y luego decir, mira, el Señor es mi fuerza. Es decir, ¿dónde va a operar esa fuerza? En el ser interno. Pero que se debe de expandir a nivel familiar. Y luego dice, mira, Él es mi fuerza. Bueno, veamos detalles. Es luz, es salvación, es fuerza. Y es el Dios que me protege. Bueno, para mí eso es, yo le creo a Dios, Señor, yo lo que creo, lo que dice tu palabra. Usted sabe que como uno de esos misiles, hace poquito iba y no había cómo desviarlo, y lo que le atribuyen es de que Dios lo desvió porque no hizo blanco en Israel. Bueno, pues está al caso tanto las noticias y salió en las noticias. Pero quiere decir que puede haber cosas que el adversario ha planeado contra nosotros, pero el Señor puede hacer que agarre chanfle el plan que tiene y que Dios nos guarde, nos cuide de las circunstancias que hay. Entonces, es protector, es escudo, es protector. Entonces, yo no tengo que temblar. Sin embargo, hay familias bien calidad, así bien cañonas, fuertes, pero hay familias que dentro de la familia hay personas muy temerosas. Pero vea, ¿de qué me sirve a mí tener valentía si Dios no está conmigo? Entonces me va a llevar me va a llevar. En mi país dice, me va a llevar la tristeza. Dice, no, me va a alcanzar la situación. Entonces, tampoco el hecho de no tener miedo es garantía. La garantía es que Dios sea tu luz. Le das ofrenda fuerte, que Dios sea la lámpara en tu casa. Que sea la palabra precisa que te está guiando. Que te dejes guiar. Que nos dejemos guiar por aquel que puede darle vida a la palabra. Eso es el Espíritu. Entonces, qué importante nosotros no darle lugar al temblor. Usted ha oído lo que dice un texto, caerán 1000, 10,000, pero a ti no llegará. Quiere decir que uno puede pasar en medio de tunazos y cardíacos, no de un problema, no de dos, de miles y 10,000, de guerras, aunque te rodeen ejércitos. Está cardíaco. ¿Te ha rodeado alguna vez un ejército? Quiere decir que está hablando de guerras, está hablando de problemas terribles, pero dice, yo estaré contigo. Eso es a nivel de la casa, es creerle a Dios. Entonces dice, no debe de haber lugar a temor ni a temblar. Cuando una persona le da lugar al miedo, le da lugar al temblor, se tupe. Y hay personas que no reaccionan correctamente y la casa necesita decisiones correctas. Por eso así como dijo aquel cómico, ¿verdad? Que no cunda el pánico, ¿verdad? Es decir que en una situación, bueno, tenemos que saber en qué estamos parados. Y usted está parado en Cristo Jesús, en la roca. Su cimiento es el Señor. Si es que realmente Él es tu luz, porque uno puede vivir a la luz del pensamiento humano, pero qué importante uno vivir bajo los cuidados del Dios grande que tenemos.
Entonces, dice acá, esta otra versión, mire, otra versión dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Ahí está más cardíaco. Ahí diciendo, mira, mi corazón no va a dar lugar al temor. Aunque me ataquen. Aquí está cardíaco, aquí hay ataques. Y dice, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Ahora, ¿qué elemento necesita una persona para que esto se cumpla? Para que uno esté, a pesar de viendo las cosas que están pasando a nivel de la familia, y podemos, por eso le dije, podemos verlo, aplicarlo a nivel del núcleo familiar, a otra esfera y aún a cuestiones de la vida que se libran en este mundo. Entonces, qué importante nuestra dependencia de Dios, nuestra confianza en Dios, porque uno de los grandes problemas en el final es que la fe, muchos ya no van a tener fe en el tiempo final. ¿Encontrará fe cuando el Señor venga? En muchos se va a apagar el amor. Quiere decir que se puede apagar el amor, pues se puede enfriar. Ahora, si yo me estoy haciendo poco a poquito, alejándome de Dios, al final voy a terminar congelado. Por eso tengo que estar conectado con el Señor y que sea el Señor mi luz, el centro de mi manera de vivir, el Señor. Jesús es la luz de este mundo. ¿Es tu luz? Pero qué importante que sea una prioridad en nosotros. El seguro de garantía de tu hogar es Cristo, de nuestro hogar, de nuestra familia, nuestra fe, porque nuestra fe vence ¿a quién? Al mundo, y aún vence a Satanás, porque por medio de la fe podemos creer y tener autoridad en Cristo Jesús. Entonces, a nivel de la familia, nosotros hay cosas que se mueven ya en otra esfera, sin embargo pertenecen al hogar. Porque claro, hablamos temas, enseñanza en cuanto a condiciones de una vida en el hogar, de responsabilidades recíprocas, de una relación a nivel de la familia, pero hay cosas que van en cuanto a vencer, a tener victoria en circunstancias que se pueden alcanzar o nos pueden alcanzar, que nos podemos ver envueltos y a veces no chilla solo, no llora solo, no, que dice que tus lágrimas caerán en el redoma de la mano de Dios, pero si es que tu corazón se está quebrantando delante de Dios. Entonces, qué importante ver detalles en cuanto a estos puntos de una victoria, porque no es con fuerza humana, recuerda, usted lo canta, sino es por medio del Espíritu. ¿Verdad? No es ejército ni espada. Tu victoria depende de una llenura, de una comunión en el Espíritu Santo. Es decir, Dios es nuestra victoria, que Dios se mueva dentro de nosotros y con esto nos toca que trabajar a nivel de la familia, a nivel de nuestros hijos. Ahora, mi corazón en Dios. ¿Cuántos ya entregaron su corazón a Dios? Sí, como que no sé, muchito se oye. ¿Ya entregó su corazón usted? Usted se lo entregó cuando creyó en Cristo Jesús. Pero luego dice la Biblia, hijo, ya es otro nivel. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entrégame tu corazón. Entonces, ¿cuántas veces habrá que entregar el corazón? Una para salvación, pero otro cuando tú estás entregando tus emociones, tu mente. Porque cuando habla de corazón, habla mente, emociones, conciencia. Al Señor. Ahora, aquí dice en este versículo, que es continuación en el Salmo 27, y dice, lo único, vea, está hablando de una vida conflictiva, el salmista, está hablando David. Es decir, yo sé que en medio de los conflictos, en medio de las situaciones, en medio de las guerras, el Señor es quien me auxilia.
Él es mi luz, es mi salvación. Él es el que va a cuidar, no voy a tener miedo. Aunque hayan tunazos, no voy a tener miedo porque el Señor está conmigo. Sin embargo, está hablando él ahí de la prioridad de su vida. Y está diciendo, lo único, ¿qué es lo único? Lo único. Dice ahí, lo único que yo pido, lo que yo anhelo. Bueno, ¿cuántas cosas usted anhela? Ay, yo creo que anhelamos muchas. ¿Cuántas cosas anhela para su casa? Muchas. ¿Cuántas cosas anhela para su familia? Muchas. ¿Cuántas cosas anhela para su esposa? Muchas. ¿Cuántas cosas la esposa desea para su esposo? Muchas. Y para sus hijos, muchas. Y aún para las comodidades de su casa. Sin embargo, es un orden de prioridad. Y aquí lo que dice, todo queda encerrado en una única, sobre todo. Es decir, sería la cima, la cumbre del anhelo. Y lo que yo anhelo, vea, lo único que yo anhelo, ahora no es un deseo, es algo más profundo, es un anhelo. Es vivir en la casa del Señor. Entonces, cuando uno anda a la luz de Dios, su prioridad es estar en casa. Bueno, estamos hablando de los tiempos de victoria. ¿Por qué? ¿Sabe? Yo le voy a decir por qué. Dice, porque en medio de las adversidades Él me esconderá en su tabernáculo. Así dice. Entonces, pero, bueno, escóndete en la roca, tabernáculo, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen las cosas difíciles. Pero si no he aprendido a refugiarme en Cristo, a última hora, ¿será que voy a pasar el examen? Tan cardíaco, ¿va? Entonces, veamos acá, entonces dice, mira, un anhelo, un deseo, es que yo esté en el Señor, que yo mantenga mi relación con el Señor, que yo mantenga mi vida en la casa del Señor, de vez en cuando. ¿O cómo es que dice? Ayúdeme. ¿De cuándo? ¿Para cuándo es eso? Todos los días. ¿Y cuántos días tiene la semana? ¿Y cuántos vive? No vengo regañando a nadie. Yo le vengo diciendo lo que dice Dios. Mire. ¿Sabe cuántos quieren tener garantía en Dios? Entonces, para tener garantía me toca que hacer lo que Dios dice y estar en la condición que Dios dice. Y definitivamente estos de campeones, para que te digan más que vencedor. ¿Sabe que hay una palabra que son la palabra andrónico? Que por cierto en Honduras van a hablar sobre una conferencia de los andrónicos. Andrónico. Y un andrónico es un hombre así, buen administrador en los negocios del Señor, un administrador de victorias. Y dice que el Señor nos lleva de derrota en derrota, así dice, de fracaso en fracaso. Así es que dice el Evangelio, no. No, ¿cómo es que nos lleva o nos debiéramos vivir? De gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que llegue el día glorioso y grande del Señor. Entonces hay un plan, super plan, para la vida familiar, para la vida del creyente. Pero qué importante que mi ubicación, es como cuando está jugando, ¿verdad? Y está tocando base, es que está safe, así dicen cuando está jugando el béisbol, ¿verdad? Tu base es que tu anhelo esté tocando base. Estoy conectado al Señor. Y es una vida en el Señor porque yo amo a Dios sobre, primer mandamiento, todas las cosas. Y tenemos nosotros que lograr que nuestros hijos entren y abrir una manera de pensar, porque hay generaciones
que se levantan que no conocen a Dios. La Biblia dice que hubo una generación que vio milagros, que vio hazañas, pero vinieron otras generaciones, eso hablaba con los jóvenes, que no conocían a Dios. Solo tenían título de ser israelitas, pero no conocían a Dios, no tenían relación con Dios. Le cuento algo, hay unas iglesias bien grandotas en varios lugares, yo he viajado, y vacías. Lujo de locales, vacías. ¿Y qué pasó? Hubo una generación con gloria que vivió ahí. Pero fíjese que esto es delicado. Hay cosas que pasan porque el ungido murió y no habían otros que mantuvieran su relación con Dios. O murieron las generaciones que estaban conectadas con Dios y sus hijos no estaban conectados con Dios. Y se desapareció lo que había. Por eso, qué importancia del cuidado nuestro, el cuidado de nuestra casa. Tú le enseñarás a tus hijos. ¿Tú le enseñas a tus hijos? Les enseñamos a nuestros hijos. Y hay niveles de enseñanza y hay niveles de edad. Hay nivel de estar en el atrio, fuera del atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y eso involucra el nivel de profundidad y compromiso con Dios. Fíjense. Entonces, estamos hablando que debe haber un anhelo para vivir en el Señor. Ahora, yo puedo estar en la casa, pero si en la casa no estoy conectado, no aprovecha. Es decir, lo que me va a aprovechar es mi conexión con el Dios de los cielos. Señor, yo rogar, es decir, meternos, Señor. Yo aplicaría esta palabra: anhelo estar en tu presencia, Dios. Anhelo que tú envuelvas mi vida con tu gloria. Anhelo que tú me des, Señor, una pauta de revelación para la vida y el tiempo en que estoy. Entonces, y dice acá, mire pues, vivir en el Señor. Pero vivir ¿cómo? Deleitándome. Quiere decir que cuando uno le encuentra el sabor, le encuentra gusto a la relación con Dios, va a ser un deleite, gozo, se goza, lo disfruta. Cuando habla de deleite, habla más allá de un gusto, habla de algo que uno realmente disfruta. Algo así como aquel plato que a usted le gusta y lo muerde, pero por pedacitos pequeños para que no se acabe tan rápido. Hay gente usted que tiene una velocidad increíble para comer, fíjese. Y a veces uno se acostumbra así. Pero yo cuando la comida está buena, la como más despacio. Y eso que como despacio usted. ¿Sabes? Estoy pensando acá y ya en mi casa cuando miro ya van a medio camino y yo le digo, wow. Bueno, pero está hablando de las cosas del Señor. La comida pues está bueno, pero le va a ser mejor de gestión si come despacio. Pero deleítese. Y el deleite lo aplica Dios a varias cosas. Deleítate con la mujer que amas. Eso está bonito, ¿verdad? Pero lo cambio aquí: mujer, deleítate con el hombre que amas, con tu esposo. Deleítate en tu casa. Deleítate en tu familia. Pero aquí dice, mira, deleitándonos en la casa. Quiere decir que es la casa del Señor, pero yo lo puedo aplicar a la casa personal. Deleítate en tu casa. Es decir, que cuando llegas a tu casa, no eres un militar. ¡Firme! No. Estaban todos jugando, de repente entró el papá. ¡Quieto! Silencio. Entró la mamá. No. Es deleite. Deleite, alegría, confianza. Y qué lindo que dice
que entremos con confianza al trono de la gracia. Entonces debemos entrar con confianza para deleitarnos en Dios, aprovechar. Y eso es a nivel familia. Ahora, dice, lo que anhelo en la casa es deleite en la perfección del Señor. Acuérdense que la palabra perfección es también sinónimo de sinceridad. Así como dijo alguien, es un amor del 1 al 9. Un amor sincero. Fíjense. Entonces, sinceridad, es decir, transparencia cuando hablamos. Amén. Es decir, Señor, yo quiero disfrutar, Señor, tu casa. Pero el disfrutar, el deleite, yo lo puedo aplicar a la alabanza, a la adoración, a muchos aspectos de la casa del Señor. Pero a nivel de familia lo puedo aplicar. Yo me deleito con el Padre, yo me deleito con el Espíritu Santo, yo me deleito con Cristo. Entonces, si lo aplico a nivel familiar, yo me voy a deleitar con el Padre. El Espíritu Santo, que tiene un nombre muy interesante, el que amamanta, el Shaddai, que es figura de maternidad, pero es la operación del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando el Padre y su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces es un deleite a nivel de familia. Ahora, cuando las cosas ya están cayendo mal, es que estoy desconectándome. Bueno, dice el Señor, todo es alegría en el Señor. Quiere decir que es disfrutar. Ay, pastor, pero a veces que hay tunazos. Sí hay tunazos, por eso le dije que el verso anterior dice que hay tunazos y hay guerra. Pero tu fuerza, donde tú estás estribado, es en el Señor. Y a pesar de los tunazos, no te van a alcanzar. Te van a ejercitar. Porque hay cosas que uno aprende a través de la experiencia de las situaciones. Lo importante es que Él esté ahí. Ahora, me voy a deleitar, pero voy a meditar, yo voy a reflexionar. Y es algo que debe de haber dentro de nosotros, reflexión. Cuando uno se pone a meditar en algo específico. Y cuando uno se pone a meditar en algo específico, se va. Y a veces me pongo a meditar, a pensar en cosas. Y eso me recuerda a un texto, me recuerda a otro texto, me recuerda escenas, me recuerda a personas y lo asocio. Pero estoy meditando en el Señor. Estoy viendo, digo, Señor, la verdad que por eso le pasó esto a fulano y tal. Estoy hablando, hermanos, de la Biblia. Le pasó esto a él, le pasó esto a él. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, acuérdate que se vale hablar de los hermanos de la Biblia, pero está prohibido de los que están presentes. Muy bien, aunque Pedro habló de Pablo. Y dijo Pedro, hay cosas meras difíciles de entender que dice Pablo, que a algunos les sirve de estorbo y tropiezan con lo que él dice. Entonces sí habló de algunos hermanos presentes, ¿verdad? Pero para hablar de los negocios del Señor. Ahora, meditando dentro del templo. Ahora, si yo medito en el templo, también tengo que reflexionar sobre mi casa. Tengo que pensar sobre los negocios de la casa. Los negocios, los planes para con nuestros hijos. Mientras se pueda. Porque los tiempos están encaminándose de una manera muy increíble. Muy increíble. Por eso le digo, hay cosas que uno
ve las batallas de esta tierra, pero al menos acá las vemos allá afuera. Y aquí afuera pues vemos gente que roba, que asalta, que rompe carros, gente que deja sus teléfonos en el carro, deja su billetera en el carro. Pasan cosas así. Deja su navegador en el carro. ¿Qué cosas no le pasan a uno? Mire, a mí me rompieron el carro como 10 veces en la otra iglesia cuando empezamos. Yo no dejaba nada, porque no tenía nada. Y era carro viejo, era la momia. Fíjese usted, y me la rompían porque aún la momia tenía algo bueno. Era la computer que le sacaban y la vendían y tenía que al día siguiente ir a comprar la computadora del carro. Bueno, pero regresemos acá. Nos toca a nosotros que meditar en los negocios de nuestra casa. Ve usted, están hablando de una hija y dicen, si ella fuera muro, haremos esto. Está hablando de las características de una hija. Pero si ella fuera puerta, entonces vamos a hacer esto. Vamos a cambiar de táctica. Entonces quiere decir que uno, cuando reflexiona, puede uno ver las características que puede tener un hijo, que tiene una hija, y meditar y qué puedo hacer. Ver su ubicación, sus dotes, sus méritos o desventajas que pueda tener y cómo ayudarle, qué hacer para auxiliar. Fíjese que hay muchos de nuestros hijos que son menos inocentes porque no han tenido una vida de mundo. Y por eso a uno les toca que, como padre, abrirle los ojos y enseñarles de que hay cosas afuera que no, en la casa hay cosas muy lindas, aunque a veces se pueden enojar por una cosa y otra, que es parte normal de la vida. Y como a veces también uno como padre es mero dadivoso, mal enseña a sus hijos, porque las cosas tienen un precio, tienen un costo, pero son niveles que uno tiene que lograr manejar. Lograr manejarlas, porque uno puede crear a un alto nivel a un hijo y cuando él le toca que vivir ese alto nivel no lo tiene, un alto nivel de vida que el padre le da, y puede ser fuerte, pero me toca que meditar, tratar de aconsejar, reflexionar en cuanto a las cosas. Yo me voy pensando, solamente reflexionando y me voy. Porque nos toca tareas como padres. ¿Cuántos quieren hijos exitosos? Hijas exitosas. Mire usted, yo en mis tiempos, que malaya, que un iPad para jugar, y que un pedacito de trozo de carro y en pluna tierra. Y los puentecitos eran cuevas que hacíamos en la tierra y metíamos la mano y salía al otro lado. Que malaya computer, nada de computer en mi época y también en la suya, por si al caso. Entonces hay equilibrios, todo es bueno, pero hay que ser equilibrado con lo bueno. Todo es bueno a su tiempo y en el orden correcto. Entonces, son cosas como padres, que a veces uno piensa, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero a veces uno piensa en cuestiones físicas de una casa. Pero nos toca que pensar en cuanto a las personas que son parte del núcleo nuestro, cómo tratar de auxiliar en sus diferentes cualidades. Ahora, desde acá voy a meditar su casa. Ahora, mi relación con Dios va a repercutir en mi casa. Atiende tú la conexión con el cielo y Dios va a atender la conexión que tienes aquí en la tierra. Cuida tú la casa del Padre y Él va a cuidar la tuya. Conéctate a las atmósferas del Espíritu de Dios y Él se va a conectar a las de tu casa, porque Dios no desconoce las cosas que suceden alrededor tuyo.
Todo lo sabe. Y conoce tu corazón. Fíjense, yo le voy a decir algo y quizás a alguno le va a pasar lo que le va a parecer lo que era. A veces yo voy y me siento, de repente oigo cuando Dios me empieza a hablar. Y me habla de lo mío. Me dice esto y esto y esto, esto y esto y esto, me empieza a hablar. Y menos raro porque es como estar oyendo a alguien que está hablando adentro. Bueno, yo estoy a lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz. Y Él está aquí adentro. ¿Cuántos tienen a Cristo adentro? Fíjese. Y a veces me regaña el Señor. Me dice esto y esto y esto no está bien, no lo hiciste bien. ¿Te redarguye el Espíritu? No. La Biblia dice que el Espíritu no redarguye. Pero a veces te puede hablar y redarguirte hablándote. El padre corrige a sus hijos. ¿Sí o no? Dios corrige, dice, Dios corrige a sus hijos y azota y disciplina al que es su hijo. Bueno, si lo hace el padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que corresponde como tarea de padres? Si no puede uno criar un hijo bastardo o una hija bastarda. ¿Hay eso que ser pastor? ¿Qué es ser eso? ¿Cómo comerse eso? Es un hijo que no se crió bajo disciplina, bajo instrucción, bajo orden. Amén. Fíjese, pero estoy reflexionando. Mejor ya no medito, ¿verdad? Mejor sigo. Porque solo pensando me llevé 37 minutos y llevo 2 textos. Entonces, continuará. Entonces, veamos acá lo interesante. Está hablando el mismo texto, el mismo salmo. Mire, no me estoy saliendo. El mismo salmo. Y dice el verso 5, pues Él, otra vez, ya se conectó a la relación con Dios, lo que yo anhelo, mi relación en el Señor. Él es mi luz, Él es mi salvación. Habló, me deleito, yo soy alguien que alaba a Dios, me deleito en el Señor y medito, puedo meditar en su palabra. Pero ahora se vuelve a conectar a las dificultades. Por eso vea que Dios puede llevar a una persona en victoria, a una familia en victoria. Pues dice, Él me ocultará cuando vengan las dificultades. ¿Y me esconderá dónde? En su santuario. Fíjese usted que yo le va a contar, y creo que se lo he contado. A mí el Señor me habla por visión. Y así es que yo entiendo muchas cosas. Pero me acuerdo, fíjese que yo vi la destrucción de Nueva York. Pastor, pues fíjese que la vi. Cardíaco. Pues no le voy a dar detalles porque eso es tema de aquí a un par de semanas. Pero la vi, me la enseñaron. Y vi cómo la ley perdió su valor, su autoridad. Se volvió una ciudad sin ley. Tiempos cardíacos. Sin embargo, fíjese usted que me enseñaron esta ciudad y me enseñaron la otra. Estoy hablando de una ciudad aquí en la tierra, una casa aquí en la tierra y una del otro lado. Bueno, ¿usted sabe por qué esta iglesia se llama Roca Eterna? Porque dice que tenemos una ciudad fuerte y amurallada, y Él pone muro y antemuro para que entre una nación que guarda sus verdades. Porque en Jehová tenemos la roca de la eternidad. Roca eterna. Pero regreso. Mire, bueno, dice el Señor que Él a sus amigos le cuenta cosas. Atrio, seré cuate de Dios. Lugar santo, seré amigo de Dios. Lugar santísimo, seré amigo de Dios. Por eso los niveles, te estoy poniendo los niveles de compromiso con Dios. Pero regresemos. Quiere decir que son diferentes niveles. Ahora, dice que hay una roca ahí.
Entonces, le contaba, fíjese que vi, no le voy a dar todos los márgenes de detalle, pero sí vi terrible cómo estaban los desastres en la ciudad. En Manhattan estaba yo, viendo todo eso. Al menos de esto habló el hermano, ¿cómo se llama? De Manhattan también, una iglesia grande. David Wickers, le habló de la destrucción. Habló de su visión. Fíjese. Entonces yo vi algo. Sin embargo, en medio de los tunazos, fíjese usted que yo me metí a la iglesia. Mire la visión. Me metí a la iglesia, me subí, me metí al altar, se me abrió otra puerta de arriba, me fui. Y al salir del otro lado, vi la fuerte ciudad. Y vi las murallas de la gran ciudad. Y vi algunos adentro de los que conozco. ¿Y qué hacen estos aquí? No, tampoco, ¿verdad? Mire. Tu Dios es real. Y tenemos una ciudad maravillosa en el Señor. Mira, estamos hablando experiencias con Dios. Esa no la conté, me ha regalado algunas cosas el Señor. Ahora, regresamos acá. Van a haber dificultades, pero Él te va a esconder. Y curiosamente habla de la roca y dice, David, me esconderé en la roca. Está diciendo acá, me pondrá en una roca alta. Está hablando de un nivel. Y dice, donde nadie me alcanzará. Nadie podrá alcanzarte, porque estás escondido en Dios. Entonces, mantendré mi cabeza en alto. Imagínense, por eso, vea, una roca. El otro día puso Juan ahí algo que teníamos un rótulo, una roca grande, y alguien arriba con las manos hacia arriba, cuando anunciamos de la proclama de este año. Es la idea. Tu roca firme y la altura en la roca, tu nivel de relación, es escudo alrededor de ti. Es victoria para tu familia. Es victoria para ti. Entonces, dice, pondrá tu cabeza en alto por encima de ¿qué? Los enemigos que me rodean. No uno, muchos. Ahora no vemos. Ahora si alguien estornuda nos enojamos. Está hablando de enemigos. La gente que te quiere matar, gente que te quiere destruir, el mundo de maldad. Y está diciendo, mira, pueden mover momentos bien terribles, bien difíciles, pueden haber ejércitos que te rodeen tu vida, tu casa, tu familia. Fíjense que a veces Dios me ha dado palabra para personas. Y cuando la he dado no se ve nada. Después de los meses, Señor ha permitido que lo que he dicho ahí se ha dado. Digo, Señor, tu bondad. Sin embargo, hay cosas que Dios las anuncia para nosotros prever. Y más bien que nuestra condición sea esta: seguros, familias seguras, que disfrutes la vida al máximo, pero con el equilibrio de no desconectarte de con Dios. Y haciendo lo que está dentro de lo que se puede hacer, que es correcto. Ahora, dice acá, por encima de los enemigos que te rodean, en su santuario, otra vez, hay una relación. Estaré, ¿qué? Aparte dice que yo voy a meditar, yo me voy a regocijar. Pero ahora sigue diciendo mi relación con Dios. Tu relación con Dios es tu victoria. La presencia de Dios en tu vida es tu escudo. Es disfrutar como familia las cosas del Señor. Entonces, yo que amo a mi familia, mi compromiso con Dios va a ser de bendición
para los míos. Si Dios te bendice como cabeza de hogar, tus hijos van a recibir las consecuencias de las bendiciones que Dios te ha dado a ti como rebote. Ahora dice, ahí ofreceré gritos. ¡Ay! No, no hablaba de que no es así. Grite, ¡ay! No es así. Hablaba con los jóvenes en la actividad. Un grito de júbilo. No es eso. Fíjense, de eso ya hablamos allá en la actividad con los jóvenes. Pero dice, van a haber gritos de alegría. Entonces, eres llamado a una libertad plena en Cristo para poder expresar. Bueno, qué rico, ¿ve usted? Cuando uno le puede decir a sus hijos, ¿cómo dice usted? Como usted mero ya gringo, mero canche, ¿verdad? Y dice, I love you. Ya. Y le pega el besote a uno y grita de felicidad. Así se oyen los gritos en tu casa, ¿verdad? Gritos de alegría. Ah, qué cosa. Bueno. Gritos de alegría. ¿Y qué dice? Con música, con instrumentos, cantaré y alabaré al Señor. Dichosos los que están enamorados y le rinden culto correcto a Dios. Dichosos. Porque es repercusión para tu vida familiar. Es tu relación con Dios. Mi buena relación con Dios da bendiciones. Porque Dios quiere dar. Porque Dios quiere auxiliarme. Te quiere bendecir. Es decir, gritos de alegría. Bueno, sí, hay un Dios que me protege, sí. Bueno, mire la prueba de aquel hombre que cayó enfermo, que Satanás lo atacó. Pero ¿y cómo no va a estar contento, pues? Si tú tienes 3 vallados alrededor de él, cuidas su casa, Dios puede cuidar tu casa. Cuidas sus bienes y aparte de eso, a él mismo lo cuidas. Bueno, esos son los beneficios que tiene un hijo. Bueno, ¿quién le puede usted reclamar que como padre usted quiera bendecir a sus hijos? No, pero es que mire usted qué barbaridad que anda haciendo con su hijo. Si es mi hijo. Y el padre también hace con sus hijos conforme él quiere. Te quiere bendecir, te quiere prosperar. Sí, lo que vas a hacer tú, no olvidarte del Padre que tienes, del Dios soberano. Tú deleítate, tú regocíjate, porque Él será tu luz, porque Él será tu salvación, porque Él ayudará a que salgan fuera de ti los temores. Que no vivas una vida temblereque ante las circunstancias. Vamos a hablar regresando a los versículos que tocamos. Lo que está diciendo, mira, deleítate. Van a haber dificultades, pero deleítate. Con dificultades y cantando. ¿Cuántos aquí han cantado con dificultades? Quizás usted viendo el Niágara en bicicleta con llanta Apache, ¿verdad? Cruzándolo y todavía está gritando, ¿verdad? Y la gente no sabe cómo andas. Sí, pero no tengo ninguna razón para dejar de honrar al que sigue siendo digno, al que sigue siendo bueno, a pesar de las circunstancias alrededor. Entonces, está diciendo a nivel de familia, hombres, familias, que qué lindo que se alegran. Pues eso, sí se vale gritar. Ya, otra vez, Pedrito, vete cómo es la cosa. Eso a mí me gustó, fíjese. Y hay gente aquí que tiene vergüenza gritar, fíjese. Yo te diría cuántos gritan, fíjese. Y algunos solo se quedan viendo a otros, fíjese. Tienen ñañara, les cuesta gritar. Pero ¿cómo es que usted grita?
Y yo, pues, qué calidad. Esos coros hubieran sido cuando yo llegué al Evangelio, hombre. Hey, 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 hey. Hay salvación. Y se deleita uno, ¿verdad? Gracias vos, gracias. Pero no, ay, no. Está hablando de alegría. Y qué lindo que hayan hijos que se deleiten en su padre. Le dan su ofrenda, socio, me deleito, me gozo, mi padre, mi Señor. Yo digo, miren. Yo digo, Señor, la verdad que tú eres bueno. Pero Dios te puede estar bendiciendo y a la vuelta de la esquina ya tienes tentaciones. Ya tienes batallas. Y se andaba tan bonito y ahorita ando. Y saliste tan bendecido. Sí, pues que tenemos humanidad. Así como dijo alguien, anda trompiras. ¿Cómo? Nuestra alma. Por eso que el Señor nos auxilia a retener nuestro gozo en la casa y entender las circunstancias y los problemas en la familia. Y no perder, en medio de las circunstancias, que no pierdas tú, que seas dueño de ti mismo. Te mantengas en medio de la situación sabiendo qué hacer, cómo actuar en medio de la situación. Ahora, gritos de alegría con música, cantaré. Y ahí está el del bajo, ¿verdad? Que se pega las grandes brincadas de un lado hasta el otro, ¿verdad? Y dice que hace años, me acuerdo, fui a una iglesia así, de puro morenito. Así como dicen en mi país, me fui de chute. No había culto y como mi esposa estábamos sin nuestra hija, solterones, así, no solterones, ya casados, pero ya sin familia. Metámonos, y había un cultón, usted, que esa iglesia habían hablado que se movía así con libertad. Yo cuando entré me sentí que no era cristiano. Ustedes armaron todo el equipo. Lo he contado acá. ¿Qué le parecería a usted que si un día no está Fernandito, véngase Fernando, en medio culto desarmara la batería? Y resulta manteniendo, fíjese, la desarmó y mantenía el ritmo con el tambor grandote, danzando ahí, y los otros tocando. Algunos trompetas se bajaron al suelo así tocando. Y la gente brincando. Y yo me agarraba y la hacía. Ay, Padre. Mira, la libertad, el gozo, nuestra fuerza es. Nuestra victoria, gracias a vos. Entonces, qué importante. Claro que hay cosas que gente tiene su habilidad, su manera de expresión. No todos van a ser iguales. Porque si me dice usted que yo salte como conejo, no salto. ¿Ya? En primer lugar me desarmo. Yo no tengo una rodilla toda cosida por todos lados. Pero al menos hago mi pasito cuando se puede. Pero los que están jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Bueno, los jóvenes se pegan unos brincos como venados que uno dice, puchis, que parecen que fueran plástico, ¿verdad? Pero cada quien según su fuerza. Lo importante es que tú te deleites en el Dios que amas, en el Dios que protege tu casa, en el Dios que protege tu familia. Él te pondrá en alto. Él será escudo alrededor de ti. Tú deleítate. Aún en la guerra, Judá, su tarea era alabar. Quien habría de dar victorias le pertenecía a Dios. Y en él están nuestras victorias. Llevo tres textos. Uno más. Fíjense que tengo una segunda parte de 10 textos y ahorita solo estoy con el primero.
Entonces ahorita ya digo van 3. Pero bueno, como de todas maneras hay tiempo. Su presencia. ¿Dónde nos esconde Dios? Te esconde en la roca, te esconde en el santuario, pero te esconde en su presencia. Muy importante. Salmo 31:20. Los escondes, quiere decir que son a varios. Tú los escondes en el refugio ¿de qué? De tu presencia. Por eso dichosos los que logran entrar a la atmósfera de su presencia. Ahí la presencia de Dios se vuelve un escondedero, un lugar donde esconderse, donde hay salvación, aún de aquellos que están planeando hacer el mal contra ellos. Quiere decir que hay planes que pueda tener el mundo, personas, enemigos. No estamos hablando de hermanos de la iglesia, pero Dios te esconde. Te van a buscar y no te encuentran porque Dios te escondió. Te libra. Y dice ahí, adicional a eso, tú los proteges. ¿Cómo? En tu presencia. Su presencia se vuelve escondedero y se vuelve protección para la casa. Protección para ti. Y aún, mira, vas a alejar a los lenguachos. Ya no Pinocho, no, que lenguachos vas a alejar. Él va a permitir que se vayan alejando, se vayan haciendo lejos de ti. Aquellos que hablan y aquellos que acusan. Por eso, el ayuno, como dicen, a nosotros nos enseña Dios. Isaías 58. ¿Y en qué consiste el ayuno? Y empieza a hablar Isaías 58. Pero entre los detalles dice de quitar el dedo acusador. Quiere decir que cuando uno es una persona de ayuno y busca, no va a ser de aquellos que va a estar señalando a nadie. Pero regreso aquí. Quiere decir que aquellos que calumnian, aquellos que levantan enemigos, Dios los va a ir haciendo a un lado. Dios. Es decir, tú métete con Dios y Dios se encarga del resto. Le haces ofrenda fuerte, se encarga del resto. Tú honra a Dios. Por eso, qué importante tu fe y tu perseverancia en medio de las circunstancias. Está diciendo que hay grandes beneficios al creer y confiar en Dios. Muy bien, vamos a ver. Aquí estamos. Será para la próxima. Pero mientras tanto, disfrutemos al Señor. Es creerle a Dios. Señor, tú eres el que me va a auxiliar. Tal vez alguien en el teclado me ayuda. Entonces, qué importante nuestra actitud. Porque Dios se va a encargar en tiempo difícil, tiempo de guerra, tiempo de adversidad, de ser el Dios que bendice tu casa. Él se encarga de bendecir su casa y se encarga de bendecir tu casa. Y puede ser refugio. Fíjese. El Señor me regalaba varios textos, aún en el campo de la batalla. Familias con victoria. Peleemos por nuestras casas, por nuestras familias, y que Dios haga como a Él le plazca. Así dijo un hombre de Dios. Pero lo que se necesita, hombres, mujeres, que se atreven
a poner toda su confianza en Dios, entonces Él meterá las manos en tus necesidades. Lo que Dios quiere es ministrarte. Y aún cuando realmente se vean cosas como estas, guerras, situaciones difíciles, si es que pasaran, recuerda esta palabra: tu victoria es su presencia. El auxilio para tu vida, tu hogar, es su presencia. Porque cosas que ya están fuera del control humano, donde el único que puede meter las manos y auxiliarnos es Dios. Disfruta el día que vives, porque vendrán tiempos donde no habrá contentamiento. Disfruta tu hogar. Disfruta los tiempos diferentes de la vida de tus hijos. Cuando son niños piensan como niños y tienen batallas de niños. Cuando son jóvenes piensan como jóvenes y tendrán batallas de jóvenes. Pablo hablaba reflexionando en cuanto a esto. Pero si ya hemos madurado y somos adultos, pensaremos como adultos.